Nunca imaginé que, el día que más necesitaba apoyo, me llamarían inútil por no recoger a un niño que ni siquiera es mi responsabilidad. ¿Te ha pasado que das todo por tu familia y ni siquiera notan que estás enferma? Quédate hasta el final, porque esto que me dijo mi nuera aún me retumba en el alma. Y dime en los comentarios, ¿quién tenía razón? ¿Yo o ellos? Desde que me diagnosticaron una vasculitis sistémica agresiva, no encontraba la manera de compartir la noticia con mi familia. El informe del doctor Ramos llevaba ya 4 días sobre el escritorio del salón, intacto. Nadie me había preguntado nada al respecto. No fue hasta el 5.º día, cuando no pude preparar la comida porque tenía una consulta de seguimiento en el hospital, que el teléfono comenzó a sonar insistentemente. Eran las 6 menos cuarto cuando salí de la consulta del especialista, en plena hora punta de la tarde, con una mano aferrando mi informe médico y una bolsa con nuevas recetas, y la otra cargando la compra de la semana. A duras penas conseguí subir a un autobús urbano abarrotado. Fue entonces cuando mi móvil empezó a vibrar sin cesar. Una joven muy amable se ofreció a sujetarme la bolsa de la compra un momento, dándome el respiro justo para sacar el móvil del bolsillo de mi abrigo y contestar. La voz chillona de Camila, mi nuera, retumbó en el auricular. «Sofía, ¿por qué no has recogido a Nico del colegio? Acaba de llamar su profesora, es el único niño que queda en su clase y está llorando desconsoladamente». El pánico se apoderó de mí. Pregunté con rapidez, ¿ya lo ha recogido alguien? Le dije a Lucas esta mañana que hoy le tocaba a él recoger a su hijo, yo tenía cita médica esta tarde. Antes de que pudiera terminar, me interrumpió con un resoplido de fastidio. Por Dios, Sofía, ¿qué puede haber más importante que Nico? Sigue en el colegio, tienes que ir inmediatamente. Yo no puedo salir ahora, añadió con enfado, ya he quedado para merendar y ver tiendas con mis amigas, y Lucas ha estado en reuniones toda la tarde, seguramente se le habrá olvidado, como siempre. No merece la pena molestarle con estas pequeñeces. Abrí la boca para decirle que yo tampoco llegaría a tiempo y que quizás Mateo podría ir en mi lugar, pero ya había colgado. Justo antes de que se cortara la llamada, la oí claramente quejarse con su amiga. La madre de Lucas es una calamidad, ni siquiera puede hacer un simple favor, es totalmente informal. Sentí una opresión terrible en el pecho. Mi mano flotaba sobre la pantalla, a punto de llamar a Mateo, pero entonces me quedé inmóvil. Las palabras del doctor Ramos resonaron en mi cabeza, su organismo ya está muy debilitado. Necesitará que alguien la acompañe durante los próximos tratamientos y debe evitar el estrés y las tareas domésticas en la medida de lo posible. Que así sea, si ya no sirvo para ayudar, quizás sea hora de que cada uno apechugue con sus responsabilidades. Al fin y al cabo, es su hijo, no el mío. Me quedé allí, aturdida, en el autobús, mientras pasaba 3 paradas más sin darme cuenta. Fue entonces cuando mi móvil volvió a sonar. Esta vez era Mateo. Sofía, has estado desaparecida todo el día. ¿Te das cuenta de que Nico sigue en el colegio esperando a que alguien lo recoja? Acabo de llegar a casa y Camila me ha llamado hecha un manojo de nervios, dijo que intentó llamarte y no te localizaba. ¿Por qué no has ido a por él todavía? La profesora ha estado esperando allí todo este tiempo, ¿te imaginas lo molesta que debe estar? Su voz seguía sonando llena de reproche. Sentí una opresión aún mayor en el pecho, pero permanecí en silencio. Cuando por fin dejó de hablar, respondí en voz baja pero con firmeza, ese niño tiene una madre y un padre. Quizás deberían dejar de depender de una mujer de 63 años para todo. Quizás fue mi tono frío, distante, algo que nunca me había oído antes, lo que lo tomó por sorpresa. Hizo una pausa y luego espetó, ¿qué clase de conversación es esa, Sofía? No lo tomes a mal, pero Nico es nuestro nieto, ¿de verdad es esta la actitud que debería tener una abuela? Olvídalo, iré a buscar a Nico yo mismo hoy. Tú vete a casa y prepara algo de cenar. Los chicos han estado trabajando duro todo el día, no está bien que lleguen a casa y encuentren la mesa vacía. Quería decirle que yo tampoco me encontraba bien, que mi cuerpo, después de todas las visitas al hospital, ya estaba exhausto, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Me había acostumbrado a no quejarme, años de tragarme cada dolor, cada cansancio, cada sentimiento, porque, ¿qué conseguía con ello? En el mejor de los casos, un displicente estás siendo una exagerada.
Así que, por primera vez, no respondí, terminé la llamada antes de que pudiera decir otra palabra. Mateo ha vivido una vida cómoda. Nacido en una familia acomodada y con conexiones, era el tipo de hombre que la gente solía describir como distinguido y con clase. Incluso en su juventud, su carrera como arquitecto despegó con facilidad y justo ese año se había jubilado de su puesto como socio principal en un prestigioso estudio de arquitectura. Décadas dedicado a diseñar edificios emblemáticos le habían conferido una elegancia serena y culta que aún llamaba la atención incluso a sus 69 años. Eso, y el hecho de que nunca tuvo que preocuparse por los aspectos más mundanos de la vida, honestamente, nunca tuvo que hacerlo desde la infancia. Su madre se encargó de todo hasta el más mínimo detalle. Después de casarnos, yo retomé el testigo donde ella lo dejó, sin que él apenas lo notara. Nunca tuvo que preocuparse por la casa, nunca puso una lavadora, ni siquiera se planchó una camisa. Mateo cree firmemente que un caballero se mantiene alejado de la cocina. Las tareas domésticas, en su opinión, solo sirven para empañar la pureza de su aura intelectual. Incluso después de jubilarse, se ha mantenido tan ocupado como siempre, participando activamente en el Colegio de Arquitectos y en círculos culturales, conferencias, exposiciones, clases de historia del arte. Su agenda está más apretada que cuando trabajaba. Todos lo llaman Don Mateo, el brillante arquitecto, admirado y respetado. Su agenda siempre está llena. Nuestros hijos saben que no deben esperar que nadie le pida nunca que ayude a recoger a los niños ni a cuidarlos. Luego estoy yo. Yo también estudié Bellas Artes en la universidad, ambos nos especializamos en escultura, era prometedora. Mis profesores también lo creían, pero luego conocí a Mateo y me enamoré perdidamente y después de eso, bueno, la vida se me fue de las manos. Los años pasaron volando entre las tareas del hogar, cuidando a Mateo, criando a nuestro hijo y luego a nuestros nietos, siempre con prisas, siempre ocupada, pero nada en todo aquello se sentía realmente mío. No tiene sentido insistir en ello ahora. Mientras el autobús pasaba por calles conocidas, me di cuenta de que nos acercábamos a casa, pero por alguna razón mi corazón se sentía más pesado con cada manzana que pasaba. Tal vez fueran solo los primeros síntomas de mi enfermedad, la fatiga, el dolor punzante en las articulaciones, pero de repente ya no tenía ganas de volver a casa, aunque la verdad era que no tenía ningún otro lugar a donde ir. Mis padres ya habían fallecido hacía tiempo y la mayoría de mis viejos amigos tenían sus propias familias y sus propias vidas ocupadas. Miré fijamente por la ventanilla del autobús y, por primera vez, una profunda tristeza me invadió. 63 años de vida y no tenía a nadie con quien hablar, ni un alma. Unos 20 minutos después, mi móvil sonó por tercera vez. Sofía, ¿por qué no estás todavía en casa preparando la cena? Nico está montando un escándalo, dice que se muere de hambre. Lucas también está a punto de llegar a casa y yo no cocino, ya lo sabes. ¿Se supone que debemos esperarte otra media hora sin hacer nada? ¿Qué te pasa últimamente? Cuanto mayor te haces, menos formal te vuelves. ¿Dónde estás y por qué no te ocupas de la casa? La voz de Mateo no era particularmente fuerte, pero en el ruidoso autobús aún podía escuchar cada palabra con claridad. Hubo un tiempo, hace mucho, en que su voz me cautivó, profunda y firme, una voz que nunca dejaba de calmarme incluso durante las discusiones, pero ahora cada palabra parecía una bofetada. Resulta que incluso la voz más agradable puede ser hiriente cuando se usa para regañar y menospreciar. Las gafas de color de rosa a través de las cuales lo había visto durante décadas se hicieron añicos en un instante. Ni siquiera me molesté en responder con vehemencia, entre los dos sumáis más de 100 años, y ninguno puede funcionar por sí solo. ¿Qué haréis si me muero mañana? ¿Morir de inanición? Se quedó en silencio, visiblemente desconcertado. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada nuevamente. Él no devolvió la llamada. Mateo siempre ha tenido su orgullo y su carácter, nunca pide ayuda ni se amilana, y yo le había colgado 2 veces en un día, eso era más de lo que su ego podía soportar. Pero unos minutos después, mi hijo Lucas llamó. Al parecer, hoy mi teléfono se había convertido en una línea directa. Mamá, ¿qué te pasa últimamente? No recogiste a Nico, no cocinaste y ahora discutes con papá. Está tan molesto que ha perdido el apetito.
Vamos, solo intentamos pasar una tarde normal. Tú tampoco estás rejuveneciendo. ¿Qué intentas demostrar? Apenas logró pronunciar las palabras cuando su hermana Laura le arrebató el teléfono. Su voz estaba igualmente llena de quejas. En serio, mamá, últimamente has estado un poco dejada. Ya es muy tarde y la cena aún no está lista, me muero de hambre. Vinimos todos a cenar y Valentina dijo que quiere los macarrones con tomate de la abuela, sus favoritos. Será mejor que vuelvas pronto o se pondrá insoportable otra vez. No dije nada. Recordé como cuando ambos se casaron y compraron sus pisos, se aseguraron de elegir viviendas a pocas calles de la nuestra. Dijeron que no soportaban estar lejos de nosotros. Desde entonces, a menos que fuera fin de semana o una ocasión especial para cenar fuera, venían aquí a cenar casi todos los días de la semana. Cuidaba de Nico y Valentina por igual, los recogía del colegio, les daba de merendar y les ayudaba con los deberes casi todos los días. Recogía a Valentina del jardín de infancia, iba directo a la primaria de Nico, compraba la comida por el camino y corría a casa a cocinar para todos. Se había convertido en nuestra rutina, una gran y animada cena cada noche. Pero como la otra abuela de Valentina había venido de visita desde su pueblo, no había necesitado ir a recogerla estos últimos días. Aún así, no sabía qué decir ahora. ¿Debería culparme por preocuparme demasiado a lo largo de los años o debería culparme por no haber educado bien a mis hijos, creando una casa llena de personas dependientes que nunca aprendieron a valerse por sí mismas? Tras una larga pausa, respondí rotundamente, podéis cenar sin mí esta noche. No volveré a casa a cenar. Después de decir eso, apagué mi teléfono. Por fin, el mundo quedó en silencio. En algún punto del camino, el autobús ya había pasado mi parada. La oscuridad se cernía sobre la ciudad y calles desconocidas se desplegaban tras la ventana, pero por primera vez esta noche tenía un asiento para mí sola. Qué irónico, en verdad, me salté una sola cena y de repente todos vinieron a buscarme como si hubiera cometido un crimen terrible. Sin embargo, el informe del diagnóstico de mi vasculitis había estado en la mesa durante 4 días completos. Ni una sola persona me había preguntado por ello. Se sientan en ese sofá todos los días pegados a sus móviles, mirando la televisión, jugando. Incluso la fruta, que reemplazo cuidadosamente por otra fresca cada 2 días, nunca preguntan, nunca se dan cuenta, solo se acercan y se sirven, pero por alguna razón ninguno de ellos ha echado un vistazo al informe médico que hay justo al lado. Fue solo porque mi nombre estaba en la portada, eso lo hizo invisible para todos por defecto, como yo, viviendo en esa casa durante décadas, dando y dando, pero nunca vista realmente. Mis hijos siempre dicen, mamá, qué suerte tuviste al casarte con papá. Nunca tuviste que trabajar y pudiste ser la elegante esposa de un arquitecto de renombre. Los familiares hablan con entusiasmo de cómo Mateo sacó adelante a toda la familia, lo proveyó todo y crió a 2 hijos ejemplares. ¡Qué hombre tan extraordinario! El dolor en mi pecho se agudizó nuevamente y sin darme cuenta, las lágrimas ya habían empezado a correr por mi rostro. Volví la cabeza hacia la ventana esperando que nadie me viera llorar a mi edad. Siempre tengo miedo de parecer patética ante los desconocidos. Las luces de la ciudad afuera se desdibujaron en el velo de lágrimas parpadeantes, distantes, inalcanzables. Tantas casas iluminadas por toda la ciudad, pero ninguna de esas luces me parecía realmente mía. En ese momento, una mano pálida apareció en mi campo de visión y me ofreció un pañuelo de papel. Era la misma joven amable de antes. Señora, ¿se encuentra bien? Tome, coja esto. Sonrió con dulzura. La corriente junto a la ventana es bastante fuerte, tenga cuidado de no resfriarse. Ah, y vi la bolsa de medicamentos que lleva en la mano, pensé que quizá no se sentía bien. Tomé el pañuelo y asentí con la voz entrecortada mientras susurraba gracias. Pero de alguna manera, cuanto más me limpiaba, más fuerte caían las lágrimas, hasta que sentí que todo dentro de mí finalmente se estaba derramando. Un simple acto de bondad de una extraña, algo que mi propia familia no me había mostrado en años. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Tomé una decisión tranquila e inquebrantable. Si el amor hay que rogarlo y un hogar hay que ganárselo solo con sacrificio, entonces tal vez nunca fue realmente mío para empezar. Y si ese es el caso, entonces ya no lo quiero más.
Cuando el autobús llegó a su última parada, todos los demás bajaron. Me puse de pie tambaleándome. Gracias, dije sinceramente conmovida, me has ayudado mucho hoy. Tú también debes estar agotada, viajar tan lejos después del trabajo debe ser duro. Ella lo descartó con una sonrisa, para nada. De hecho, solo soy una estudiante en prácticas en el hospital donde tuvo su consulta. Luego añadió casi con vergüenza, me bajé hace varias paradas, pero parecía que no se encontraba muy bien. Solo quería asegurarme de que estaba bien. ¿Vive cerca? Me congelé por un segundo y la culpa me invadió. Ay, no vivo por aquí. Lo siento muchísimo, déjame llamar un taxi para que te lleve a casa. Gracias por preocuparte, de verdad estoy bien, solo que me siento fatal por haberte molestado tanto. No tiene que disculparse, dijo con dulzura, en todo caso, debería tomar un taxi a casa, no se siente bien. No se fuerce. Puedo tomar un autobús de vuelta desde el otro lado de la calle, es fácil. Dije con firmeza, ya has hecho demasiado. Esto fue culpa mía y no voy a dejar que vuelva sola por mi culpa. Insistí en acompañarla hasta la acera y paré un taxi, llevándola primero a ella. Le pedí al conductor que la llevara a su casa, luego le di instrucciones para que me llevara a la mía. No había traído nada hoy, solo iba a una revisión de rutina. Ahora necesitaba volver y empezar a empacar mis cosas. Al salir del coche, se volvió con una última sonrisa cálida. Señora, ya sabe, la medicina ha avanzado mucho, no pierda la esperanza, puede que todo salga bien. Me despedí con la mano y casi se me escapan las lágrimas otra vez. De alguna manera, toda la pesadez, la amargura del día se sintieron un poco más livianas, curadas solo un poco por la amabilidad de una extraña a la que ni siquiera había conocido hacía una hora. Cuando volví a casa, pasé por un restaurante selecto a las afueras de nuestro barrio, uno que tenía reputación de ser exclusivo y bastante caro. Había oído a Mateo y a los chicos mencionarlo más de una vez. Solo habían estado allí para cenas de compromiso o celebraciones importantes y siempre elogiaban su refinamiento. Sin embargo, ni una sola vez ninguno de ellos pensó en llevarme allí. Quizás nunca me vieron como alguien que pertenecía a lugares como ese. Para ellos yo era solo una ama de casa, alguien que ahorraba dinero, cocinaba, lavaba la ropa, no alguien que necesitara experimentar la alta cocina. Sin pensarlo demasiado, me giré y entré por primera vez en mi vida. Me senté sola y me regalé una cena elegante y como es debido. Los alimentos que había comprado antes ya habían desaparecido hacía tiempo. Los había tirado al contenedor de basura cuando bajé del autobús. Solía preocuparme por cada euro, tratando de ahorrar para mis hijos y nietos. Cuantos menos lujos me permitía, más podía dejarles. Incluso llamar un taxi solía parecerme un derroche que tenía que justificar, pero ahora que estoy enferma, me di cuenta de que si hay algo que todavía quiero hacer, debo hacerlo. Nadie sabe cuántos días me quedan. Así que probé cada bocado de la comida de la que tanto hablaban y en silencio me di cuenta de que no era para tanto. No soy una ignorante que no sabe distinguir lo bueno de lo malo. Simplemente nunca me habían dado la oportunidad de elegir por mí misma. Después de cenar, caminé lentamente a casa. Al entrar, me encontré a Isabella, una antigua colega de Mateo de la universidad, reclinada lánguidamente en el sofá, con una copa de vino en la mano, quejándose con voz melosa. «Ay, Mateo, creo que me ha subido la fiebre otra vez, ¿me tomas la temperatura?» Al oírla, él inmediatamente dejó su bebida y corrió hacia ella. «Isabella, ¿te sientes mejor ya?», preguntó preocupado con la mirada fija en su rostro. Solo después se volvió hacia mí con un tono tan frío que podría congelar el ambiente. «¿Es esta nuestra invitada, Sofía? ¿Tienes que comportarte así? ¿Recuerdas siquiera dónde está tu puerta? Empezaba a pensar que te habías perdido. Mírala, ahora este comportamiento es completamente inaceptable». Levanté la cabeza y lo miré fijamente, una sonrisa amarga se dibujó en la comisura de mis labios. «Ah, sí, ¿y qué tal si una invitada termina acostada en el dormitorio principal en plena noche? ¿Qué clase de comportamiento se supone que es ese? Y tú, Mateo Herreros, arquitecto de prestigio, adalid defensor del refinamiento y la elegancia, ¿cómo llamas exactamente a llevar a una mujer soltera a la cama de tu esposa cuando ella no está en casa? ¿Es esa tu idea de la distinción?
Su rostro se ensombreció al instante. Estás montando un numerito a propósito, esto es pura difamación. Isabella se sonrojó visiblemente incómoda, tiró ligeramente de su manga y susurró, Mateo, para. Es culpa mía. Si hubiera sabido que Sofía se enfadaría tanto, nunca habría usado esa habitación. Pero ya me ardía el pecho, respiraba entrecortadamente por la furia, no quería oír ni una palabra más. Me di la vuelta y caminé hacia el dormitorio sin molestarme en responder. La tensión en la sala era repentinamente sofocante, nadie dijo una palabra. Laura corrió tras de mí y me agarró del brazo intentando detenerme. «Mamá, ¿qué te pasa?», preguntó Laura con un tono de irritación. «Estás siendo muy dura». Isabella no se encontraba bien, se resfrió un poco. Papá solo la invitó a cenar para que no estuviera sola mientras estuviera enferma. Hizo una pausa y añadió con un tono de reproche, «Y sinceramente, te equivocaste un poco hoy». «¿Y qué si papá te dijo algo?». Nico estaba atrapado en el colegio. Claro que todos estábamos preocupados, se supone que las familias deben cuidarse entre sí. Lucas asintió a su lado, suavizando un poco el tono al acercarse. «Laura tiene razón, mamá, has estado en casa todo el día. Quizá no te des cuenta de lo agotador que es todo ahí fuera, estamos siempre dando vueltas. Llegar a casa y descubrir que no hay cena es frustrante. Quizá fuimos un poco duros, pero no te lo tomes como algo personal». Miré a estos hijos míos y sentí un frío vacío que se instalaba en mi interior. Ni una palabra de preocupación, ni una sola pregunta sobre dónde había estado, si había comido, si algo había salido mal. Solo juicios, excusas y expectativas. Entonces la mirada de Camila se posó en la bolsa de la farmacia que tenía en la mano. Su boca se curvó en una sonrisa burlona mientras intervenía con la voz cargada de sarcasmo. «Exacto, Sofía, Nico casi lloraba de hambre hace un rato, es tan pequeño todavía. ¿Y si le hubiera pasado algo por saltarse una comida?». Miró la bolsa y se burló. «Parece que has tenido un día tranquilo otra vez, comprando todos esos complementos vitamínicos. Te lo he dicho 1000 veces, son un timo, un desperdicio de dinero. Será mejor que lo gastes en regalos para Nico y Valentina, al menos ellos lo disfrutarán». Soltó una risita y añadió, «Si de verdad estás tan aburrida, quizá podrías seguir el ejemplo de Isabella. Al menos ella sabe vestirse bien y comportarse con gusto, de hecho, parece que encaja a la perfección con Mateo». Mi cara se convirtió en piedra. Lucas tiró rápidamente de la manga de Camila, percibiendo claramente la tensión que se intensificaba en el ambiente. «¿Qué demonios, Camila? Has bebido demasiado. Y que conste que mi madre siempre ha sido muy austera, casi nunca gasta dinero en sí misma». Se giró hacia mí intentando suavizar el golpe. «Mamá, es tarde, los platos pueden esperar hasta mañana. ¿Por qué no ayudas a los niños a prepararse para dormir? Valentina dijo que quiere quedarse a dormir esta noche». Lentamente volví la mirada hacia cada uno de ellos, aquellos rostros que conocía tan bien, y solo sentí una fría fatiga que me calaba los huesos. Ni una pizca de calidez, ni siquiera un rastro de verdadera preocupación por mí como persona. Todos se apresuraron a asignarme tareas, a regañarme, a usarme, pero nadie me preguntó si estaba bien, si había comido o por qué había llegado tan tarde a casa. Este supuesto afecto familiar ni siquiera se comparaba con la bondad de una desconocida en un autobús urbano. A veces no es la ira lo que nos domina, sino el entumecimiento. Finalmente hablé con voz tranquila y firme, pero cada palabra cayó como una piedra. «Hay algo que necesito deciros formalmente a todos. Ya sois adultos, tenéis vuestras propias vidas, vuestras propias familias. Es hora de dejar de depender de mí. A partir de hoy ya no soy vuestra sirvienta no remunerada. Se acabaron las recogidas escolares, se acabó la cena diaria, se acabaron las tareas del hogar que se dan por sentadas. Si necesitáis que se hagan, buscad la manera. No os detendré, no interferiré, pero no os preocupéis por mí, yo tampoco necesitaré nada de vosotros». En cuanto mis palabras aterrizaron, la sala entera se sumió en un silencio atónito. Todos intercambiaron miradas inquietas. «Mamá, ¿qué dices?». Lucas fue el primero en hablar con la voz teñida de incredulidad. «Todos trabajamos a jornada completa, sin ti ni siquiera podríamos recoger a los niños del colegio». Laura intervino de inmediato. «Exactamente, no salimos del trabajo hasta las 7 o más tarde.
¿Cómo se supone que vamos a volver a casa y cocinar también? ¿Acaso piensas dejarnos pasar hambre? Camila se burló con un tono de irritación. Sofía, no es que te consideremos una criada ni nada por el estilo, pero Mateo siempre está ocupado con sus compromisos sociales. Alguien tiene que encargarse de las cosas en casa, ¿eh? Sinceramente, no tienes trabajo. Ayudar un poco no es para tanto, ¿verdad? Es solo algo para que no te aburras. Uno a uno, todos dieron un paso adelante tratando de convencerme, razonando conmigo como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. Pero lo único que sentí fue un fuego lento y abrasador que subía a mi pecho. No me aburro, interrumpí con frialdad, y si de verdad creéis que todo esto no es para tanto, intentad hacerlo vosotros mismos durante un día entero, a ver qué tal os resulta. Soy un ser humano, no vuestra empleada doméstica no remunerada. Llevo décadas llevando esta casa sin descanso, ahora me toca descansar a mí. Laura notó el cambio en mi tono y enseguida suavizó la voz, rodeándome con el brazo como un niño que intenta calmar a sus padres. Mamá, no te decimos que no debas descansar, pero no es que estés trabajando, estar en casa es descansar, ¿verdad? La verdad, solo estás molesta porque Isabella vino a casa esta noche, ¿verdad? No hizo nada malo, estábamos todos aquí también, es una antigua compañera de papá y no se sentía bien. Papá solo la estaba ayudando. ¿Qué tiene de malo? Cuanto más hablaba, más se me oprimía el pecho y el dolor sordo bajo las costillas volvió a estallar. Retiré el brazo con suavidad y la miré directamente a los ojos. Mi voz era tranquila pero firme, cada palabra estaba cargada de propósito. Primero, estar en casa no significa que haya estado descansando. Si no me creéis, intentad turnaros con las tareas de la casa a partir de mañana, luego decidme qué tan descansados os sentís. Segundo, Isabella es la invitada de tu padre, no mía. No diré nada sobre lo que pase entre ellos, pero no me uses para suavizar las cosas solo porque no quieres afrontar la verdad. Tal vez fue la firmeza de mi tono, algo que ninguno de ellos había oído de mí antes, pero de repente la habitación quedó en completo silencio, incluso el aire se sintió más pesado. Entonces Isabella dio un paso adelante, secándose las comisuras de los ojos con dedos delicados. Su voz temblaba ligeramente, lo justo para que se notara. Lo siento muchísimo, Sofía, todo esto fue culpa mía. Nunca quise interponerme entre tú y Mateo. Me he quedado demasiado tiempo esta noche, debería irme. Sin esperar respuesta, corrió hacia la puerta principal, recogiendo sus cosas mientras se ponía los zapatos. Era evidente que quería desaparecer cuanto antes. Los chicos, nerviosos, corrieron tras ella murmurando palabras tranquilizadoras y disculpas. Antes de que la puerta se cerrara, un fuerte portazo se escuchó en el comedor. Mateo había golpeado la mesa con tanta fuerza que hizo temblar los platos. Basta, Sofía, su voz resonó por toda la habitación, has estado actuando de forma extraña desde esta tarde. Llegar tarde fue bastante malo, pero ahora estás buscando pelea a diestro y siniestro. Seamos sinceros, ¿de verdad solo se trata de la cena o es porque estaba cuidando a Isabella? ¿Por qué sigues sacando a relucir el pasado? Tenía fiebre, ardía a casi 40 grados, ¿y aún quieres montar un escándalo? Su voz seguía elevándose, aguda e impaciente. Por Dios, se supone que el corazón se ensancha con la edad, pero tu mente se encoge cada año. ¿Cuándo te volviste tan mezquina? Y dicho esto, agarró su abrigo y su teléfono y salió furioso tras los demás, sin siquiera mirar atrás. Ya que todos dicen que me he vuelto mezquina con la edad, está bien, déjenme ser mezquina hasta el final. Volví directamente al dormitorio y comencé a empacar, no solo por una noche, no solo para escapar de esa cama, me iba de esta casa para siempre. No quería pasar ni un día más bajo este techo. Además, el médico lo había dejado claro, necesitaba paz, no estrés, pero no había pasado ni media hora desde que entré y ya tenía el pecho apretado y la respiración entrecortada. Mateo no llevaba mucho tiempo fuera cuando los chicos volvieron, asumiendo que se trataba de otro arrebato emocional mío. Sus voces me llegaban desde el pasillo intentando calmar las cosas. Mamá, papá solo acompañaba a Isabella a su casa, es tarde, no debería estar sola. Sí, vamos, mamá, claro, Isabella es elegante y está bien cuidada. Pero si de verdad hubiera algo entre ella y papá, habría pasado hace años, no ahora.
Exacto, papá tiene 69 años, ¿qué va a hacer a estas alturas? Mamá, esta noche acostaremos a los niños nosotros mismos, descansa un poco, ¿vale? Mañana por la mañana puedes preparar el desayuno y llevarlos al colegio como siempre. Sus voces se confundían, un zumbido sordo de racionalización y delegación. Cada palabra solo hacía que el aire a mi alrededor se sintiera más pesado. Cerré la puerta del dormitorio sin decir palabra. Empacar no me llevó mucho tiempo, no necesitaba mucho, unas mudas de ropa, algunas joyas de valor sentimental, mis documentos, un cargador, eso era todo. Después de décadas en esta casa, era casi ridículo lo poco que valía la pena llevarse. Los 2 apartamentos de alquiler que me dejaron mis padres siempre habían estado a mi nombre. El alquiler me correspondía. Además, con el dinero que había ahorrado discretamente durante años, guardando cada céntimo que podía, tenía suficiente para vivir cómodamente a mi manera. Solía planear transferir las propiedades a mis hijos cuando cumpliera 75 y ahora, menos mal que aún no lo había hecho. Menos mal que aún tenía un respaldo. Mientras sacaba mi maleta del dormitorio, la familia de Laura ya se había ido. Lucas estaba en el baño duchando a Nico. Nadie me vio, no me importó, no me despedí. Salí y no miré atrás. El aire de la noche me golpeó como un silencioso alivio, pero me quedé allí por un momento sin saber a dónde ir a continuación. Siempre decían que estaba resguardada, que no había visto el mundo, quizás ahora era el momento. Y si realmente esta enfermedad era tan grave, entonces seguro que no iba a terminar mi vida en una cocina o en un lavadero. El doctor Ramos dijo que mi tratamiento intensivo no empezaría hasta dentro de 10 días, así que tenía unos días libres. ¿Por qué no aprovecharlos? No sabía cómo reservar billetes de avión por internet, así que hice lo más sencillo que se me ocurrió. Paré un taxi y le dije al conductor que me llevara directo al aeropuerto. De pie en la terminal, viendo cómo el panel de destinos pasaba de nombre en nombre, elegí una región del norte que siempre había querido visitar por su naturaleza salvaje. Me acerqué al mostrador y compré un billete para el siguiente vuelo disponible a Santander. Antes de embarcar, dudé un segundo y luego envié un mensaje al grupo familiar, lo suficiente para evitar que llamaran a la policía. Me voy de viaje unos días, no me molestéis. Luego apagué mi teléfono. Fue un vuelo nocturno corto y tranquilo. Cuando las ruedas tocaron tierra, el cielo todavía estaba oscuro. Había aterrizado en Cantabria, con la idea de explorar los picos de Europa. Lo había visto en documentales de viajes, un paraíso natural, montañas escarpadas y valles verdes. Siempre había querido visitarlo. Si me quedaba alguna pasión en la vida eran las plantas y el dibujo botánico, mi pequeño balcón siempre estaba repleto de macetas, cada centímetro rebosaba de pequeños destellos de vida que me recordaban que aún había algo que esperar en mi día. Mateo nunca tuvo tiempo para esos viajes, siempre decía que el norte era demasiado húmedo, que el aire allí era frío, nada glamuroso, pero yo no necesitaba glamour, solo necesitaba paz y belleza. Cuando volví a encender mi teléfono al día siguiente, un aluvión de mensajes llegó como una presa rota. Todos habían visto mi nota y ahora estaban entrando en pánico. Mamá, si no estás, ¿quién recogerá a Nico mañana? Nadie preparó la cena, papá no sabe qué se supone que debemos comer. Mamá, no seas tan cabezota, no te irías de vacaciones sola, seguro que reservaste un hotel cerca, mañana estarás en casa. En serio, ni siquiera sabes usar aplicaciones de viaje, no tienes familia allí. ¿Y si te timan? ¿Y si te pierdes por ahí? Cuanto más leía, más se me fruncía el ceño. Y entonces lo vi, el mensaje final que me hizo reír a carcajadas, fría y amargamente, de Mateo. Cuanto mayor te haces, más infantil te vuelves. Tengo curiosidad por ver cuánto aguanta esta casa sin ti. Como no podían dejar de zumbar en mi oído, decidí abrazar el silencio por completo. Los bloqueé a todos, cada número, cada notificación, los puse en modo no molestar. Honestamente, no hubo una sola palabra de ninguno de ellos que quisiera escuchar. Pero, por supuesto, no tardó mucho en que el orgulloso la casa se las arreglará bien sin ti, de Mateo volviera y le diera una bofetada en la cara. A la mañana siguiente, en el momento en que volví a encender mi teléfono, me encontré con una avalancha de mensajes sin leer.
A las 3 de la madrugada, Mateo fue trasladado de urgencia al hospital. Como era de esperar, fue su hernia de hiato crónica la que le causó problemas, provocada por esa cena copiosa con Isabella y el exceso de vino que insistió en beber la noche anterior. Al principio intentó aguantar, convencido de que podría soportarlo, pero a medianoche el dolor lo tenía doblado por la mitad. Buscó su medicación por toda la casa, pero no la encontró. Finalmente despertó a Lucas y le pidió ayuda sin éxito. Entonces vinieron las frenéticas llamadas hacia mí, docenas de llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de texto. Pero había dormido profundamente después de un día entero de explorar un pequeño pueblo costero y no escuché ni un solo ruido. En el momento en que encendí mi teléfono, la llamada de Lucas llegó casi instantáneamente. «Mamá, por fin contestaste». Su voz sonaba agotada. «Papá tuvo un ataque terrible anoche. El dolor de estómago se agravó tanto que tuvimos que llevarlo a urgencias. Llevo desde medianoche con él y todavía tengo que ir a trabajar esta mañana, además de dejar a Nico en el colegio. No puedo con todo esto. Anda, mamá, no te pongas así, solo regresa y cuídalo». Escuché en silencio y luego respondí con calma. «No entendiste lo que dije el otro día. Estoy de vacaciones. Por favor, no me molestes», y colgué. Luego fui un paso más allá, bloqueé todos sus números. Se acabaron las distracciones, se acabaron las interrupciones, no iba a dejar que nada arruinara mi viaje. Contraté un guía local para varias excursiones y pasé la semana más despreocupada y liberadora que he tenido en décadas explorando la costa y las montañas de Cantabria. Visité pueblos con encanto, probé la gastronomía local que tanto me había intrigado y finalmente llegué a esos paisajes montañosos que siempre había soñado dibujar. La mayor sorpresa, incluso me animé a tomar fotografías artísticas con una pequeña cámara que compré. Mi guía, un joven estudiante de biología llamado Ander, fue increíblemente atento. No solo me mostró los alrededores, sino que actuó como mi fotógrafo improvisado y me animó a capturar cada momento de mi viaje con mis propios ojos. Cuando vi las fotos después, apenas me reconocí, ojos brillantes, una energía radiante. Había una ligereza en mi expresión que no había visto en años. Resulta que yo también podía brillar, igual que Isabella. Ander incluso me enseñó a usar aplicaciones de viaje en mi teléfono, servicios de transporte, reservas de vuelos y hoteles, mapas y reseñas de viajes. Por fin sabía cómo navegar por el mundo sin necesidad de ayuda de nadie. Durante años, cada vez que les pedí a mis hijos que me enseñaran algo simple, como buscar una receta online o usar una nueva aplicación, siempre me ignoraban, demasiado impacientes para molestarse. Ya no. Ahora no necesitaba a nadie después de todo. Los tiempos no me habían dejado atrás. Día a día me sentía más ligera, más libre, incluso mi cuerpo se sentía más fuerte, con más energía, a pesar de la sombra de mi enfermedad. Pero cuando finalmente regresé a mi ciudad después de esa hermosa semana fuera y encendí nuevamente mi teléfono, lo que me recibió no fue paz, era un caos, como siempre. Un auténtico circo doméstico esperando justo en la puerta de mi casa, metafóricamente hablando, ya que no fui allí. Al final, todo se redujo a esto. Una vez que la incansable, omnisciente y nunca quejosa supermamá desapareció del hogar, todo comenzó a desmoronarse, y solo entonces, solo cuando finalmente comenzaron a buscar ayuda externa, se dieron cuenta de cuán profundo era realmente el problema. Contratar a una empleada doméstica para cocinar y limpiar no lo solucionó todo, porque no cuidaría de los niños. Una niñera a tiempo completo no hacía las tareas del hogar. La cuidadora que podía cuidar de Valentina no se encargaba de recoger a Nico, que ahora estaba en segundo de primaria. Así que necesitaban una segunda niñera solo para el turno de tarde. Un solo ayudante no era suficiente, ni de lejos. Y encima, Mateo seguía convaleciente en casa tras el alta, necesitando cuidados y una dieta especial. Fue entonces cuando finalmente se dieron cuenta de lo que yo había sido todo el tiempo. Una gestora doméstica multitarea, de guardia permanente, que no cobraba nada, no preguntaba nada e incluso brindaba apoyo emocional a pedido. De repente, la melodía empezó a cambiar. Lo que comenzó como acusaciones y quejas se convirtió en empalagosos intentos de convencerme de que volviera a casa. Incluso a Nico y Valentina les enseñaron a turnarse para llamar,
Y sus pequeñas voces chirriaban en el buzón de voz: «Abuela, te echamos de menos, vuelve pronto». Se sucedieron mensajes de texto dulces pero desesperados: «Mamá, tu protesta ya ha durado demasiado, por favor, vuelve a casa, te necesitamos de verdad». Y a las 2 de la madrugada, un último mensaje de Lucas, crudo y desgarrador: «Mamá, ya no puedo más». Al aterrizar, no fui directo a casa, me alojé en un pequeño hotel céntrico. Paseando por las calles familiares, me preguntaba cómo me sentiría al enfrentarme a ellos. Pero algunas cosas necesitaban un cierre. Cuando pasé cerca de la plaza del ayuntamiento, noté que habían instalado un pequeño escenario. Aparentemente, el barrio estaba organizando unas fiestas locales. Lo miré distraídamente hasta que 2 figuras familiares llamaron mi atención: Mateo e Isabella. Él vestía un elegante traje gris marengo, ella un vestido rojo vibrante. Los dos bailaban un chotis con sorprendente soltura bajo las luces, sus pasos eran ágiles, fluidos, impecablemente sincronizados para no ser profesionales. Sus miradas se encontraron con una tensión sutil y una complicidad tácita. Cada giro, cada movimiento, cada mirada entre ellos parecía una confesión susurrada, una historia contada no con palabras, sino en movimiento. Me quedé allí en silencio, observando con una extraña curiosidad. No sentí ira, solo un leve dolor sordo que me subía al pecho. Siempre habían sido una pareja en cierto modo, destinados a conectar de alguna manera con la que jamás podría competir. Una vez me engañé pensando que había encontrado una oportunidad en su historia mientras ella estaba lejos, fingiendo que era el destino, pero en verdad, las cosas que no te pertenecen, por mucho que las sujetes, siempre te costarán algo al final. La música se detuvo, la multitud estalló en aplausos. Mateo miró al público, observando los rostros, y luego se quedó congelado cuando me vio entre la gente. Por un momento, ambos nos quedamos quietos. Miré hacia abajo, no dije nada, me di la vuelta en silencio y me alejé. Las ruedas de mi pequeña maleta de mano hacían un suave ruido detrás de mí. No había ido muy lejos cuando oí pasos. Mateo me alcanzaba, me quitó el asa de la maleta sin decir palabra y empezó a caminar delante de mí, como si supiera a dónde iba, aunque yo no me dirigía a casa. Ninguno de los dos habló mientras caminábamos hacia la entrada de lo que había sido nuestro edificio. Cuando llegamos al portal, se detuvo y luego dijo en voz baja: «Sofía, me alegro de que hayas regresado». Dudé y luego lo seguí lentamente adentro, subimos en el ascensor en silencio. El piso estaba más ordenado de lo que esperaba, claramente alguien había contratado un servicio de limpieza. Pero mis queridas plantas del balcón contaban otra historia, la mayoría se habían marchitado por el abandono, desplomándose tristemente bajo el peso de una semana de indiferencia. Nadie se había preocupado lo suficiente como para mantenerlas vivas. Me senté, lista para finalmente tener la conversación que necesitaba tener, pero justo cuando abrí la boca, la puerta principal se abrió de golpe. Isabella entró radiante y alegre, sus tacones resonando suavemente en el suelo de mármol. Estaba resplandeciente, llena de vida, segura de sí misma y sonriendo como si el mundo fuera suyo. «Mateo, ¿por qué no me esperaste abajo?», la voz de Isabella llegó suavemente mientras cruzaba la puerta, una suave queja mezclada con una leve sorpresa. En cuanto me vio, su expresión se desvaneció, su mirada se dirigió a la maleta que estaba a mi lado e instintivamente su mano metió la llave del piso que sostenía tras la espalda. «Sofía, has vuelto», dijo con una sonrisa forzada, intentando disimular su inquietud. «¿Por qué no nos avisaste? Te habríamos recogido». Ella se acercó y se sentó a mi lado con una sonrisa educada, continuando su explicación ensayada. «Quería decírtelo antes. A Mateo le dieron el alta hace unos días y la casa estaba hecha un desastre. Lucas y Laura estaban preocupados de que las limpiadoras temporales no hicieran un buen trabajo y de que los niños y Mateo quedaran sin supervisión, así que me pidieron que me mudara con ellos unos días para ayudar. No te preocupes, he estado en la habitación de invitados». Simplemente asentí sin ofrecer respuesta. Isabella continuó con un tono despreocupado, casi demasiado despreocupado. «La verdad es que si Mateo no se resistiera tanto a contratar a una empleada doméstica a tiempo completo, nada de esto habría sido necesario. Todo esto se puede subcontratar, no tienes que agotarte intentando hacerlo todo». Esa parte la conocía muy bien.
Mateo siempre había sido así de terco. A pesar de sus ingresos, nunca permitió que entraran personas ajenas a nuestra casa durante todos estos años, jamás contratamos a una empleada doméstica interna. Pero no había regresado para repetir viejos hábitos o tener charlas triviales. Ahora mi tiempo era precioso y no tenía intención de desperdiciarlo. Me giré para mirarlo y capté su mirada. Sus ojos también estaban fijos en mí con un destello indescifrable tras ellos. No me anduve con rodeos, fui directa al grano. Mateo, dije con calma, quiero el divorcio. Su expresión cambió instantáneamente, conmoción, pánico, incluso un destello de impotencia, una emoción que rara vez había visto en su rostro, pero solo duró un momento antes de que volviera a recomponerse, volviendo a esa compostura fría y calculada que llevaba como armadura. Sofía, eso no tiene gracia, dijo en voz baja, a tu edad, este tipo de broma no es apropiada. No bromeo, dije con firmeza, lo he estado pensando seriamente, sobre todo la última semana. Para ambos, esta podría ser la forma más sincera de alivio. Su rostro se ensombreció. ¿Todo esto solo por aquella cena que no preparé? Podría decirse que sí, respondí e hice una pausa, pero no es solo una cena. Son todas las cenas que habrían venido después. Ya no quiero pasar la vida en la cocina, tengo otras cosas que hacer con el tiempo que me queda. Su pecho subía y bajaba con una ira lenta y controlada. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. ¡Abuela! Abuelita, Nico y Valentina entraron corriendo, chillando de alegría mientras corrían hacia mí. Abrí los brazos y los abracé con fuerza. Pase lo que pase, yo misma crié a estos niños, por mucho que se distanciaran, seguía extrañándolos. Pero el momento de calidez duró poco. Tan pronto como vieron a Isabella en el sofá, se escaparon de mis brazos y corrieron hacia ella. Tita e Isa la rodeaban, charlando animadamente, compartiendo anécdotas de su día, riendo mientras se apoyaban en su regazo, llamándola con un apelativo cariñoso que claramente indicaba familiaridad. La escena, silenciosa pero profundamente emotiva, duró unos segundos. Después, entraron Lucas y Laura, y en el momento en que me vieron, corrieron y me envolvieron en un abrazo. «Mamá, por fin llegaste a casa. Te ves increíble, seguro que tuviste un viaje genial. Nos estábamos desmoronando sin ti. Menos mal que has vuelto. La verdad es que esa señora de la limpieza que contratamos no estaba funcionando, mejor que la despidamos». «Sí, no te lo creerías, mamá, Isabella nos ayudó muchísimo estos últimos días, yendo y viniendo entre el hospital cuando papá estuvo ingresado y la casa. No habríamos podido sobrevivir sin ella». Isabella dio una sonrisa modesta y ligeramente incómoda, pero antes de que nadie pudiera decir nada más, Mateo golpeó de repente su vaso contra la mesa, el sonido agudo resonó por toda la sala. «Suficiente». Su voz era baja pero tenía peso, tensa, contenida y llena de frustración. «¿Os dais cuenta de lo que hacéis? Vuestra madre no es vuestra criada, acaba de llegar a casa y ya le estáis echando encima responsabilidades. ¿No podéis darle un respiro? A partir de hoy, todos regresad a vuestros hogares. Las tareas del hogar, el cuidado de los niños, el cuidado de los mayores, descubridlo vosotros mismos. Dejad de dejarle todo a vuestra madre en cuanto algo salga mal». El arrebato de Mateo había silenciado por completo a Lucas y Laura. Incluso yo me detuve un momento sorprendida. Era tan impropio de él, el hombre que había pasado décadas manteniéndose al margen mientras yo me encargaba de todo sin alzar la voz ni una sola vez por mí. Pero no tenía tiempo para pensarlo. «Lo siento», dije con calma, «pero ya no me encargaré de los asuntos de la casa de ahora en adelante. Tendréis que resolverlo vosotros mismos». Entonces me volví hacia Mateo. «Si no hay nada más, vayamos al despacho del abogado mañana a las 10 para firmar los papeles». Su rostro se puso pálido de verdad. «¿Vas a seguir con esto?», preguntó en voz baja y tensa. Lucas y Laura, todavía conmocionados por el regaño anterior, ahora parecían aún más aturdidos, mirándome con incredulidad. «¿Qué?», preguntó Lucas, «¿os vais a divorciar?». «¿Por qué?». «Esto no es por Tita Isa, ¿verdad?», añadió Laura rápidamente, «solo ha estado ayudando. Lo hemos visto todo con claridad, no hay nada entre ella y papá, le estás dando demasiadas vueltas».
Negué con la cabeza, no tenía sentido explicarles nada, que Mateo les dijera lo que quisiera después. Volví a mirar a Mateo con voz firme, lo he pensado detenidamente, voy a terminar este matrimonio para siempre. Mamá tiene 63 años, dijo Lucas con desesperación, has sido ama de casa toda tu vida. ¿Cómo te las arreglarás después del divorcio? Sí, intervino Laura, ¿te metieron en la cabeza eso de «vive tu vida»? No seas ingenua, mamá, la gente solo quiere tu dinero. Aunque conozcas a alguien nuevo, añadió Lucas, no será tan confiable como papá. Se portará con dulzura al principio, pero al final volverás a ser solo su cuidadora. Sus palabras se amontonaban una tras otra, cada vez más fuertes y emotivas, pero lo único que sentía era agotamiento. No os pido vuestra opinión, interrumpí bruscamente, este divorcio es entre vuestro padre y yo, ninguno de los dos debe meterse en él. Y que conste que no estoy desamparada, he dedicado décadas a este hogar, legalmente tengo derecho a la mitad de todo. Además, los 2 apartamentos y la herencia de mis padres son más que suficientes para vivir cómodamente, no necesito que os preocupéis. Eso los calló, parecían realmente atónitos, claramente ignorantes de que había planeado todo esto hacía mucho tiempo. Me volví hacia Mateo. ¿Y bien, sigues esperando que cambie de opinión? ¿Aún te resistes a seguir adelante? El aire en la habitación se volvió más denso. Sabía exactamente qué era lo que más le importaba a Mateo, el orgullo, sobre todo delante de los demás, sobre todo delante de Isabella. Así que añadí en voz lo suficientemente alta, si no quieres hacer el ridículo delante de ella, hazlo con limpieza, sin dramas, sin retrasos. Efectivamente, apretó la mandíbula, asintió lentamente, cada palabra forzada entre dientes. Bien, si eso es lo que quieres, lo haremos. Recibirás lo que te corresponde, no me guardaré nada. El peso que había presionado mi pecho durante años de repente se levantó. Asentí suavemente. Bien dicho. Me levanté y salí. Mateo no dijo nada, aunque tenía los ojos enrojecidos. Sin embargo, Lucas y Laura aparecieron detrás de mí, presas del pánico, suplicantes y con las voces entrecortadas. Mamá, ¿qué haces? Estás destrozando a esta familia, estás loca. No miré hacia atrás, no respondí. Después de irme, me mudé a un apartamento completamente amueblado cerca del centro, tranquilo, sencillo, perfecto. Cocina, lavandería, todo lo que necesitaba. Fue un lugar que Elena me ayudó a encontrar, la misma joven que una vez me ofreció un pañuelo en el autobús. Había crecido en un pequeño pueblo del interior, se había pagado los estudios y se había forjado una vida en la ciudad, fuerte, autodidacta, amable. Después de aquella noche, intercambiamos información de contacto. Cuando se enteró de mi situación, se encargó de ayudarme. Me buscó alojamiento e incluso me puso en contacto con una terapeuta ocupacional para que me ayudara con mi condición durante las fases más agudas del tratamiento. Una vez instalada, la invité a comer para agradecerle. Fue una conversación cálida, sencilla y sincera, el tipo de conversación que no había tenido en años. Esa noche, justo cuando me preparaba para ir a dormir, el chat del grupo familiar se reactivó, nombres familiares, ruidos familiares. Camila, Laura, su marido, ahora todos se turnan para intentar convencerme de que reconsidere. Mamá, ya eres demasiado mayor para un divorcio, es vergonzoso. Piénsalo bien, una vez que te vayas, papá sigue siendo un buen partido, tiene una pensión estupenda, es elegante y tendrá mujeres haciéndole cola, te arrepentirás. Un error, mamá, un gran error. No respondía nada. Y entonces Lucas envió el mensaje que más me dolió, si puedes irte ahora cuando más te necesitamos, no esperes nada de nosotros en el futuro, no esperes que te llame, mamá, nunca más. Me quedé mirando ese mensaje un buen rato. Luego sin dudarlo salí del chat grupal y bloqueé todos los números excepto el de Mateo. Después de todo, todavía teníamos que ultimar algunos trámites. Esa noche finalmente dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, pedí un coche a las 9:30 y me dirigí al despacho de abogados. Por cortesía, incluso le envié a Mateo un mensaje de texto recordatorio con la hora y la dirección. Llegué temprano. A las 10 en punto, Mateo apareció en la puerta, solo entonces finalmente respiré aliviada, temía que no se presentara.
Mateo apareció con barba incipiente y ojeras, exhausto, despeinado, muy distinto del hombre refinado que siempre se enorgullecía de ser. No me sorprendió, después de pasar toda una vida dependiendo de mí para todo lo práctico. Debió haber sido insoportable encontrarse de repente superado por la situación. Firmamos el acuerdo rápidamente y nos dirigimos directamente al juzgado para finalizar los trámites del divorcio. Cuando entregamos los formularios, el funcionario se detuvo un instante, visiblemente sorprendido por nuestra edad, pero la profesionalidad se manifestó enseguida. Nos miró y preguntó con naturalidad, ¿motivo del divorcio? Mateo no dijo nada, su rostro era una pared vacía de indiferencia. Sonreí levemente. Si tenemos que dar una, llamémosla diferencias irreconciliables tras muchos años. El empleado pareció desconcertado por un momento, probablemente preguntándose cómo dos personas con aspecto tan formal podían separarse con tanta aparente facilidad. Pero al ver la claridad con la que lo habíamos dividido todo, bienes repartidos al 50%, sin disputas, se evitó la mediación, simplemente tramitó el papeleo. Una vez terminados los trámites, me di la vuelta y me alejé. Mateo se quedó paralizado detrás de mí, con el rostro aún más pálido que antes. No volví a mirar su reacción. Mientras él seguía allí aturdido, yo ya estaba en un taxi avanzando. Y así, de repente, la vida se sintió más liviana, más libre. Los tratamientos para mi vasculitis fueron duros, y hubo días en que me dolía el cuerpo por la fatiga y la medicación, pero en general fue llevadero, y por primera vez en décadas tuve espacio, un espacio real sin interrupciones para respirar y cuidarme. Elena venía al hospital casi todos los días que tenía consulta o tratamiento, a veces me ayudaba a hablar con los médicos, a veces simplemente se sentaba conmigo durante el almuerzo, charlando, animándome con esa fuerza silenciosa que la caracterizaba. Otros pacientes pensaban que era mi hija, a menudo susurraban, «Tiene suerte de tener una chica tan atenta». Con el tiempo, la conocí mejor. Creció en un pueblo pequeño y tradicional donde todo favorecía a su hermano mayor. Trabajó para pagarse la universidad, pagó su propia matrícula y construyó una vida sin nada que le regalaran. Había pasado por más de lo que la mayoría de la gente imagina. Cuanto más aprendía, más me dolía el corazón por ella. Había en ella una resiliencia silenciosa, una fuerza que admiraba profundamente, y en algún momento del camino comencé a considerar pedirle que fuera mi ahijada legalmente, para poder ayudarla de forma más tangible. Qué extraño, la verdad. Se suponía que este sería el tramo más difícil de mi vida, luchar contra la enfermedad y empezar de nuevo sola, pero de alguna manera se había convertido en el capítulo más tranquilo que había conocido en años. Pasé la mayoría de las mañanas en el hospital o en rehabilitación, las tardes y las noches eran mías, libres, sin prisas, pero aún así el silencio podía volverse denso, el silencio daba lugar a que se infiltraran los miedos. Todo paciente con una enfermedad crónica grave, por muy fuerte que sea, tiene ese miedo. Yo no era la excepción. El médico me aconsejó que buscara una distracción, caminar más, tomar aire fresco, mantener el equilibrio emocional. Elena recordó que una vez le conté que me encantaba dibujar plantas en la universidad. Me animaba con cariño a volver a intentarlo, a coger un lápiz, aunque solo fuera por diversión, pero hacía décadas que no dibujaba en serio, ni siquiera recordaba por dónde empezar. La idea de volver a un lápiz me resultaba extraña, lejana, hasta que una tarde, durante un tranquilo paseo, pasé por delante de una pequeña academia de arte de aspecto acogedor escondida en una calle lateral. Tenía ese encanto nostálgico, luces cálidas, música suave y el inconfundible aroma a aguarrás y óleo. Entré al principio con curiosidad y allí, sentada ante un caballete, estaba una mujer mayor pintando con total concentración. Me quedé cautivada. Me quedé en silencio detrás de ella observándola durante casi 20 minutos antes de que se diera la vuelta y ambas nos quedamos congeladas. Era Victoria, mi profesora de la facultad, la que una vez creyó en mí más que nadie. Ya tenía más de 85 años, su cabello completamente blanco, su cuerpo más frágil, pero aún pintaba y su reputación no había hecho más que crecer con los años. Cuando me reconoció, su rostro se iluminó con calidez e incredulidad. «Sofía, todavía tienes esa mirada. Te reconocería en cualquier parte». Me sirvió un té mientras hablábamos, le conté todo sobre los años que habían pasado, sobre mi vida.
Me escuchó en silencio y luego me miró con la mirada fija. Siempre supe que tenías un talento increíble, dijo. No deberías haberlo dejado atrás. Negué con la cabeza. Han pasado décadas, lo he olvidado todo. Sonrió con dulzura. Entonces empieza de nuevo, desde el principio, solo para ti, sin presiones. Considéralo un pasatiempo, algo que te alegre. Algo en mí se ablandó. Por primera vez en años sentí que me quitaba un peso de encima. Esa noche cogí un lápiz y un cuaderno de dibujo. Los primeros intentos fueron torpes, mis manos estaban rígidas, mis líneas temblaban, las técnicas habían desaparecido hacía tiempo, casi me avergonzaba lo oxidada que estaba. Pero seguí adelante, dibujando las plantas de mi nuevo balcón. Día tras día practicaba lentamente, con constancia. Empecé a recordar, recuperé mi ritmo y con él redescubrí una parte de mí que creía haber perdido para siempre. Una tarde, Victoria revisó algunos de mis bocetos, sus ojos brillaban con un orgullo silencioso. Siempre dije que no solo eras una buena estudiante, dijo en voz baja, hay emoción en tus trazos, cuentas historias con tus líneas y sombreados, tienes profundidad. Hizo una pausa y luego agregó, para ser honesta, Sofía, si no te hubieras casado tan joven, probablemente serías una ilustradora botánica profesional. Bajé la mirada, sonriendo levemente. Lo siento, profesora, de verdad que desaproveché el don que vio en mí. Me dio una palmadita suave en la mano y respondió con una cálida sonrisa. Pero nunca es tarde, querida, aún tienes tiempo. Apenas estás empezando. Me sonrojé, asentí en silencio y esta vez verdaderamente, profundamente, creyéndole. Desde que volví al dibujo, mis días de tratamiento y recuperación dejaron de parecerme tan pesados. El arte se convirtió en mi refugio, mi distracción, mi terapia, mi ritmo. Las horas pasaban más fáciles, el miedo disminuía. Incluso el dolor parecía más soportable cuando mis manos estaban ocupadas detallando pétalos y hojas en el papel. A excepción de las interrupciones ocasionales de Mateo, después de bloquear su número, empezó a llamar desde números desconocidos, siempre con alguna excusa, siempre con alguna razón trivial. ¿Recuerdas dónde guardé los planos del proyecto de la costa? ¿Te llevaste aquel libro de arte antiguo de la habitación de invitados? ¿Qué corbata me pongo para la boda de nuestro sobrino nieto? Y una vez, increíblemente, esa orquídea que te gustaba acaba de florecer, ¿quieres venir a casa a verla? A veces su voz sonaba pastosa por el alcohol, ya es de noche, ¿por qué no estás en casa todavía? Cada vez que llamaba, bloqueaba el nuevo número sin dudarlo. No respondí, no quería, no necesitaba que esos ecos del pasado invadieran mi espacio, tirando de mi sanación con hilos que ya había cortado. Honestamente, ni siquiera entendí lo que estaba tratando de hacer. Él e Isabella, después de tantos años de un casi algo, por fin no tenían obstáculos que los separaran, incluso los chicos parecían haberla aceptado. ¿No era esta su oportunidad de recuperar la historia de amor que, según él, había perdido? Entonces, ¿por qué seguía aferrándose a mí de esas formas extrañas y torpes? Quizás las viejas llamas no siempre se tratan de pasión, a veces son solo hábitos que se desvanecen lentamente. Casi lo había descartado todo como su incapacidad para dejarlo ir hasta el último día de mi ciclo de tratamiento más intenso. Elena y yo acabábamos de salir del ala de tratamientos ambulatorios. Al pasar por el patio del hospital los vi, Mateo e Isabella. Ella estaba sentada en un banco bajo el sol y él se acercaba a ella con una bolsa de farmacia y una carpeta, con lo que parecían resultados de pruebas en la mano. La luz del sol le iluminó el rostro con suavidad, ella levantó la mano para protegerse los ojos y Mateo, con simplicidad, sacó unas gafas de sol de su bolso y se las puso con cuidado. Ella le sonrió, era una sonrisa suave y tierna, fácil y natural, y me quedé allí quieta. Mateo no era incapaz de ser considerado, no le importaban los pequeños gestos de atención, simplemente nunca los había hecho por mí. La forma en que se movían juntos, la tranquila facilidad entre ellos, parecía el final de una historia de amor del tipo que se supone que debe sentirse completa. Tiré suavemente de la manga de Elena, lista para darme la vuelta. Pero justo en ese momento Mateo levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Su expresión cambió en un instante y caminó hacia mí con pasos rápidos. «Sofía, ¿me sigues?» Su voz era cortante, acusadora. «¿No dijiste que ya nos habías superado?»
Me agarró del brazo y me enfrentó como si le debiera una explicación. Isabella corrió tras él nerviosa. Sofía, por favor, no me malinterpretes, Mateo solo me estaba ayudando, vino conmigo a hacerse una prueba de la gripe, he tenido fiebre, estoy un poco débil. Sonreí levemente, mi voz sonaba tranquila, no te preocupes, no hay nada que malinterpretar, ya firmamos los papeles. Puede que el certificado de divorcio aún no haya llegado por correo, pero por lo que a mí respecta, es un hombre libre. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, Elena dio un paso adelante. Ella todavía llevaba puesto su uniforme de estudiante de enfermería del hospital y su tono era firme y cortante mientras apartaba la mano de Mateo de mi brazo. Señor, por favor, no la toque. Esto es un hospital y ella es una paciente. Luego se volvió hacia Isabella. ¿Y usted, si tiene fiebre, póngase una mascarilla? El espacio público no es su sala de estar privada. Isabella se sonrojó y retrocedió un paso avergonzada. Mateo, al notar de repente la bata de paciente que se asomaba por debajo de mi abrigo, palideció. ¿Estás enferma?, preguntó con voz insegura. ¿Ahora qué cree que está haciendo aquí, un tratamiento de belleza?, espetó Elena. ¿Qué pasa? ¿Es grave? ¿Debería llamar a alguien? Puedo conseguirte el mejor especialista. Lo interrumpí con expresión neutral, no es nada que deba preocuparle, me dan el alta de esta fase mañana. Pero gracias por su interés. Me giré para irme. Mateo parecía querer seguirme, pero Isabella se tambaleó detrás de él, casi perdiendo el equilibrio, y no tuvo más opción que darse la vuelta y sujetarla. Elena lo vio irse, luego me miró y arqueó una ceja. ¿Ese es tu exmarido? Asentí. Soltó una breve carcajada. A ver si lo adivino. En aquel entonces te enamoraste de esa fachada de hombre interesante y distinguido, ¿verdad? Su provocación fue ligera, sin esfuerzo, pero despertó algo dentro de mí. Reí entre dientes. La verdad es que sí, dije encogiéndome de hombros, no te equivocas. Y en ese momento lo comprendí, las cosas que una vez me consumían, que una vez me dejaban sensible, inquieta, ahora podían hacerme reír. Así pues, la amargura que había cargado durante años empezó a disolverse. Me estaba curando, no solo mi cuerpo, sino todo lo demás. Bien, al día siguiente el certificado oficial de divorcio finalmente llegó por correo certificado. 41 años de matrimonio terminados, firmados, sellados y listos. Así, sin más, el capítulo se cerró, solo quedaba olvidarlo. Con ese peso finalmente fuera de mi pecho, hice algo que no había hecho en años: publicar algo personal en una red social que apenas usaba. Un brindis por mí misma, por tener el coraje de elegir la libertad a esta edad. Nunca es tarde si la dicha es buena. La noticia viajó rápidamente entre conocidos. Familiares lejanos y viejos amigos comenzaron a acercarse uno por uno, llenos de curiosidad y una mal disimulada preocupación. La mayoría de ellos ni siquiera intentaron ocultar su sorpresa. No me podía molestar en dar explicaciones, así que les di una y otra vez la misma respuesta vaga. Simplemente ya no éramos compatibles, cosas que pasan. Pero nadie lo compró. Vamos, dijo una prima con sarcasmo. Estás diciendo que después de 4 décadas acabas de darte cuenta de que no erais compatibles. Otros fueron más directos, algunos divertidos, otros condescendientes. Pronto te arrepentirás, dijo una vecina con una sonrisa burlona. Espera a que Mateo encuentre a alguien más, ahí te darás cuenta. En cuanto se vuelva a casar, añadió otra, te darás cuenta del error que cometiste. Era casi risible, como si me hubieran dejado de lado como una mujer abandonada, aferrándose a una fantasía de independencia, como si mi valor se definiera únicamente por ser la esposa de alguien. Pero miré mi vida, realmente la miré y la sopesé cuidadosamente, 3 propiedades a mi nombre. Ahorros de sobra, una ahijada joven, amable y brillante, Elena había aceptado encantada, que me cuidó como a un miembro de la familia. Un primer tratamiento contra mi enfermedad completado con resultados prometedores. El doctor Ramos dijo que con chequeos regulares y el cuidado adecuado probablemente podría llevar una vida plena durante muchos años. Al parecer, mis días nunca habían sido más tranquilos ni más míos, pero no me molesté en explicárselo a nadie. Aprendí la lección más importante de todas: no debes tu paz a la comprensión de nadie.
Así que, en lugar de desperdiciar mi tiempo en chismes y juicios, me dediqué a mi arte, a mis ilustraciones botánicas. Elena, siempre mi animadora, siguió animándome a compartir mi progreso con los demás. Deberías crear una cuenta de Instagram dedicada a tu arte, insistió, no solo para conectar con otros artistas, sino para mostrarles a otras mujeres que nunca es tarde para empezar de nuevo. Podrías inspirar a tantas personas, mujeres que se sienten atrapadas, invisibles, olvidadas. Podrías recordarles que no están solas. Al final cedí. Ella me ayudó a crear una cuenta y la llamó Florarenacida_art, un suave homenaje tanto al arte de las plantas como a la vida que estaba construyendo desde cero. Empecé a publicar discretamente fotos de mi progreso, mis bocetos, mis láminas terminadas, sin entrevistas, sin autopromoción, solo la silenciosa intimidad de las pinceladas, los colores y las texturas formándose en el papel. Para mi sorpresa, la cuenta comenzó a crecer, al principio lentamente, luego con paso firme. Cada vez más gente se unió a mí, algunos artistas colegas, otros desconocidos simplemente atraídos por la serena belleza de la reinvención. Con el tiempo, algunas pequeñas marcas de material de arte y galerías online me contactaron para colaborar, ofreciéndome material gratuito o pequeñas comisiones por promoción. Sin quererlo, me convertí en una creadora de arte modestamente popular y gané un pequeño ingreso extra, pero nunca mostré mi cara. Cada fotografía, cada vídeo mostraba solo mis manos trabajando o la suave silueta mía dibujando en un rincón luminoso de mi estudio. Solo una mujer reconstruyendo una vida en silencio, un nuevo comienzo sin ruido, sin etiquetas, sin disculpas. Y así los días transcurrieron tranquilos, con propósito y en paz. Las prácticas de Elena finalmente terminaron, pero debido a la saturación de personal, el hospital no pudo ofrecerle un puesto fijo de inmediato y su búsqueda de empleo en otras instituciones tampoco iba bien. Así que tomé una decisión que la sorprendió incluso a ella. Me ofrecí a financiarle un máster especializado en cuidados paliativos, algo que ella anhelaba. La educación es tu pasaporte, le dije, una especialización más te abrirá más puertas de las que imaginas. Ella lloró mientras me daba las gracias, insistiendo en escribirme un pagaré, prometiendo que me lo devolvería algún día cuando pudiera valerse por sí misma. Por aquella época, algunos viejos amigos empezaron a visitarme con más frecuencia, aunque parecían más interesados en ponerse al día sobre Mateo que conmigo. Parece más apagado últimamente, comentó uno de ellos, antes era tan elocuente, ahora apenas habla. Me enteré de que Isabella se mudaría a su casa el mes que viene, no habría boda, solo una cena íntima con amigos y familiares. Pero no importa, añadió otra rápidamente, te ves más sana y radiante cada vez que te vemos. De verdad nos alegramos por ti, cariño, solo sonríes. Sus palabras no me molestaron, ya no. Después de todo, Mateo por fin iba a vivir con la mujer que, supuestamente, había anhelado durante parte de su vida, se suponía que ese sería su final feliz. En cuanto a mí, hacía tiempo que me había apartado de esa historia. Lo que no esperaba fue lo que pasó el día que Isabella y él hicieron oficial su convivencia. Había ido al hospital para un chequeo de rutina, nada especial, pero al entrar a la sala de espera de la consulta de reumatología me quedé paralizada. Allí estaban Mateo, Lucas, Laura, Camila e incluso Nico y Valentina, todos apiñados en el pequeño espacio. Me quedé quieta, sin palabras. Mateo corrió hacia mí y me agarró la mano con ambas. Sofía, ¿por qué no me dijiste que tenías esta enfermedad tan seria? Su voz temblaba, casi se quebraba. No lo había visto en meses y ahora parecía un fantasma de sí mismo, demacrado, agotado, con pánico y desesperación grabados en cada línea de su rostro. Los ojos de Lucas estaban rojos. Mamá, ¿cómo pudiste ocultarnos esto? Esto es algo muy grave. A Laura se le quebró la voz. Mamá, si papá no hubiera estado limpiando a fondo el trastero y se hubiera topado con tu antiguo informe médico de hace meses, no lo habríamos sabido. ¿Cuánto tiempo planeabas ocultar esto? Nico y Valentina corrieron y me abrazaron fuertemente. Les di unas palmaditas suaves en la espalda y les dediqué una leve sonrisa. ¿Qué podría decir? Cuando tu corazón se enfría, dejas de esperar calor de quienes solo te han dejado en el frío. El doctor.
Ramos, visiblemente incómodo con la escena en su consulta, finalmente habló. La señora está en una fase estable de su recuperación, la tranquilidad emocional es esencial para su bienestar. Por favor, no la alteren. La habitación quedó en silencio. Tras una larga pausa, Lucas murmuró, si lo hubiéramos sabido antes, habríamos contratado ayuda. Nunca quisimos que lo hicieras todo tú sola. Laura intervino rápidamente, en serio, mamá, no queríamos hacerte daño. Si hubiéramos entendido por lo que estabas pasando, no te habríamos dejado encargarte de todo sola. No cuando estás enferma. En ese momento, Elena entró tras haber ido a por un café para mí. Al oír esas palabras, su rostro se ensombreció, caminó directamente hacia mí y me sujetó suavemente el brazo. Su voz era baja, firme y protectora. Sofía, ¿qué te dijo el médico sobre mantenerte de buen humor? No dejes que estas cosas te agobien, vámonos a casa. Le sonreí y asentí. Está bien. Esa palabra provocó un escalofrío en toda la habitación. Laura se quedó paralizada. Mamá, ¿quién es ella? Lucas parecía igual de sorprendido. Mamá, ¿por qué te vas con ella? El rostro de Mateo se oscureció y sus ojos se entrecerraron mientras se fijaban en los míos. Camila, que hasta ahora había estado inusualmente callada, finalmente rompió su silencio con todo el tacto de un martillo neumático. Sofía, creo que deberías tener mucho cuidado, ya sabes cómo está la gente hoy en día. Tienes 3 propiedades y un montón de dinero en tu cuenta, ¿y si solo está aquí por tu herencia? Ese dinero debía ser para Lucas y Laura, Nico y Valentina también cuentan con él, no puedes entregárselo a alguien de afuera. Antes de que pudiera decir una palabra, Mateo levantó la mano y le dio una fuerte bofetada a Lucas. Un sonido agudo y resonante llenó la habitación. Su voz era baja pero cortante como el cristal, dile a tu esposa que se calle la boca. No pego a las mujeres, así que te he pegado a ti. No vuelvas a permitir que se diga algo tan vergonzoso en mi presencia. Lucas parecía atónito, se giró y miró a Camila con enojo, quien se encogió y guardó silencio con el rostro enrojecido por la vergüenza. Sus palabras habían pasado un límite, uno muy feo. Incluso yo sentí su punzada y por la expresión de Elena supe que ella también estaba herida. Sus mejillas estaban rojas, sus ojos centelleaban. Mi corazón ardía de furia. Elena es mi ahijada, dije con frialdad, ¿a alguien aquí le molesta eso? Ya aceptasteis a otra mujer como vuestra nueva matriarca, ¿por qué no puedo elegir yo quién es mi familia? Sé exactamente qué clase de persona es Elena. Si alguno de vosotros me hubiera mostrado la mitad del cariño y la calidez que ella me da, no estaría aquí hoy sintiéndome como una extraña en mi propia vida. Y aunque quisiera mi dinero, ¿qué más da? Aún así valdría la pena, prefiero dárselo todo a ella que a gente que solo me ve como una carga o una cuenta corriente. Sin esperar una respuesta, me giré, tomé la mano de Elena y salí de la habitación. Nadie nos siguió, pero justo antes de salir vi fugazmente las caras de Lucas y Laura. Ya no estaban enojados ni siquiera indignados, simplemente parecían conmocionados, avergonzados, sobresaltados y tal vez, solo tal vez, un poco asustados. Los días transcurrían tranquilos y constantes, tal como me gustaban. Pensé que por fin se habían calmado, después de todo, ya no iba al hospital con tanta frecuencia y ninguno sabía dónde vivía, o eso pensé. Pero al día siguiente Mateo apareció en mi puerta. Cuando abrí, me quedé congelada por un segundo. Tenía peor aspecto que el día anterior, mejillas hundidas, ojeras aún más oscuras y la voz ronca y áspera. Yo, me preguntaba si podía pasar un rato, dijo en voz baja, solo quería ver cómo estás. Dudé, entonces, sin decir palabra, me hice a un lado y lo dejé entrar. Pero no le ofrecí nada de beber ni le di la bienvenida, no era un invitado, yo no lo había invitado. No pareció importarle, deambuló lentamente por el apartamento, recorriendo con la mirada los cuadros y láminas de ilustraciones botánicas de las paredes, dibujos de tonos cálidos, trazos vívidos, capas de color, mi obra, mi yo redescubierto. Sofía, ¿de verdad has vuelto a dibujar así? Su voz era suave, casi con asombro. Tu obra se siente más fuerte que antes y tú, hizo una pausa mirándome, te ves más viva, como la mujer que eras de joven. De joven, algo en esas palabras me tocó la fibra sensible.
En aquel entonces me preguntaba a menudo si él me habría visto alguna vez realmente. Siguió caminando, fijándose en cada detalle. Este lugar, dijo lentamente, es más cálido de lo que esperaba, se siente como un verdadero hogar. Nuestra vieja casa ahora parece un cascarón vacío. No respondí, simplemente volví a mi mesa de dibujo y tomé un lápiz. Pero él permaneció allí, como si algo dentro de él finalmente hubiera estallado. Ya no estoy con Isabella, dijo, la verdad es que nunca planeé realmente volver con ella en serio. Su voz ahora estaba extrañamente tranquila, como si la hubiera ensayado 1000 veces. Después de todos estos años me di cuenta de que no era a ella a quien extrañaba, sino a quien yo era cuando estaba con ella, ese viejo sueño de juventud, no a la persona en sí. Ella quería algo más, una vida en común formal, y pensé que quizá podría dárselo. Quizás era mejor que quedarse solo en una casa llena de recuerdos. Pero cuando encontré tu informe médico, todo se aclaró. Sus ojos se encontraron con los míos. Ese día me di cuenta de que nunca me importaste lo suficiente, nunca te vi de verdad. Supongo que siempre me has importado más de lo que alguna vez admití, incluso a mí mismo. Mi lápiz vaciló en mi mano, me quedé mirando el papel, repentinamente insegura de dónde debía dar el siguiente trazo. Se acercó. Lo siento, Sofía, dijo, nunca quise el divorcio, de verdad. Siento haber desperdiciado tantos años. ¿Puedo tener la oportunidad de enmendarlo? Mi instinto me dominó, negué con la cabeza, y justo entonces una lágrima solitaria goteó sobre el papel, disolviendo un trazo de grafito en una suave mancha borrosa, como una vieja cicatriz que resurge silenciosa pero innegable. Creo que ya es suficiente por hoy, dije en voz baja, tengo cosas que hacer, por favor, vete. Me levanté y lo acompañé hasta la puerta. En el momento en que se cerró tras él, las lágrimas acudieron con más fuerza, cayendo una tras otra, no por él, sino por mí, por la mujer que pasó toda su vida intentando calentar un corazón que nunca la abrazó de verdad. Ahora que finalmente parecía querer hacerlo, ya no lo necesitaba, ese capítulo había terminado. El resto de mi vida, lo que me quedara, ahora era mío. Después de eso, Mateo parecía aparecer en todas partes. En la puerta de mi pequeño estudio alquilado observándome dibujar en silencio, en la sala de espera del hospital durante mis revisiones, a veces incluso fuera de mi edificio con bolsas de la compra, ofreciéndome frutas y verduras que nunca pedí. Con el tiempo, los chicos empezaron a acompañarlo, apareciendo como invitados incómodos con una preocupación ensayada. No los dejé entrar. Para evitar sus visitas, comencé a viajar más con otros artistas y grupos de naturalistas. Viajes de dibujo al aire libre, talleres de fin de semana en el campo, retiros tranquilos en parajes naturales que me llenaban de paz. Luego, meses después, sucedió algo inesperado. Recibí una notificación del banco. Mateo me había transferido 80.000 euros, junto con un breve mensaje, vendí la casa vieja. Pensé que podrías necesitarlo para tu tratamiento o tus cosas. Mateo. Me quedé mirando la pantalla atónita. La verdad era que no necesitaba el dinero en absoluto, tenía un seguro médico sólido. Mis propiedades de alquiler me generaban ingresos estables. Mi cuenta de arte había crecido rápidamente y las colaboraciones publicitarias y ventas de láminas ahora me aportaban más que la pensión mensual de Mateo. Pensé en devolver el dinero, pero el proceso era complicado y lo fui posponiendo. Ni siquiera había respondido, pero de alguna manera el caos ya había estallado en su lado. Se corrió la voz, los chicos estaban furiosos, se pelearon con él por ese dinero. Lucas lo acusó de regalar su herencia. Camila despotricó que alguna mujer que ni siquiera era de la familia se beneficiaría de su futuro. No lo vieron como compasión o un intento de reparación, lo vieron como una traición a ellos. Y así, sin más, la familia que una vez no pensó ni un segundo en mí ahora discutía amargamente sobre mi valor después de que ya me había alejado. Dejé escapar un suspiro silencioso y devolví el dinero al día siguiente con una nota escueta. Gracias, pero no lo necesito. Ocúpate de tus hijos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Mateo apareciera nuevamente en mi puerta. Sofía, dijo con los ojos llenos de esperanza y desesperación, ¿devolviste el dinero? Eso significa que todavía tengo un lugar en tu corazón, ¿verdad? Los chicos también dicen que te echan de menos, por favor, vuelve a casa.
Esta vez me cuidaré solo, ayudaré con los nietos, tengo muchas ganas de empezar de nuevo. Podemos intentarlo de nuevo. Lo rechacé con suavidad pero con firmeza, pero no se rindió. Como un viejo estudiante obstinado que se aferra a una última lección, siguió apareciendo cada pocos días, a veces incluso trayendo amigos comunes o conocidos para que intercedieran por él. Me sentí exhausta por ello, así que volví a mudarme en silencio, esta vez a un pequeño pueblo costero en Asturias, sin decírselo a nadie excepto a Elena. Me sumergí más en mis viajes y mi arte, dejando que el ritmo del mar y el fluir del color me llevaran lejos de todo lo que una vez me esforcé tanto por mantener. Con mis amigos artistas y naturalistas desaparecía durante 10, a veces 15 días seguidos, explorando costas, bosques y montañas por toda la península. Dibujé atardeceres en Cádiz, ríos en el Pirineo aragonés, hojas de otoño en el Montseny y acantilados a lo largo de la costa gallega. Y por primera vez en mi vida sentí que aquel poema de Machado sobre el camino que se hace al andar cobraba vida. Dentro de mí. Solo entonces me di cuenta de lo ancho que es realmente el mundo y de cuánta belleza me había perdido. Mi colección de ilustraciones creció, mi círculo de amistades también y, por suerte, mi enfermedad se mantuvo controlada, casi en remisión. De hecho, estaba más sana y vital que en décadas. El día de mi 65 cumpleaños celebré mi primera exposición individual de ilustración botánica y paisajes en una pequeña galería de Gijón. Era un día despejado y soleado. Mi antigua profesora, Victoria, asistió en persona, de pie con orgullo a mi lado para hacer un pequeño discurso, diciendo que yo era la prueba de que el talento, si es verdadero, nunca muere, solo espera el momento de florecer. Ese momento atrajo la atención de la prensa local, algunos críticos de arte e incluso algunos medios digitales nacionales interesados en historias de reinvención. Mi historia, la de la ex ama de casa que se redescubrió a sí misma a través del arte a una edad madura, se convirtió repentinamente en un pequeño titular inspirador. El último día de la exposición, mientras charlaba con algunos invitados de la galería, noté una figura familiar parada tranquilamente en un rincón. Mateo, más delgado que antes, con el rostro marcado por el cansancio, permaneció inmóvil frente a una de mis ilustraciones, cascada entre hayedos. Me acerqué lentamente. Cuando me vio, pareció sobresaltado, inseguro de sí mismo. «¿Esta es la cascada de Asón?», preguntó suavemente. «Siempre dijiste que querías llevarme allí algún día», añadió casi para sí mismo, «pero siempre dije que era demasiada caminata». «Fuiste de todos modos, sin mí». Asentí. Había oído que su salud no estaba muy bien últimamente, algo relacionado con su corazón, aún tratable, pero lo suficientemente serio como para que rara vez saliera de casa, salvo para ir al médico. En ese momento escuché voces familiares detrás de mí. «¡Mamá!». Me giré. Lucas, Camila, Nico, Valentina. Laura no estaba. Sus caras eran una mezcla de sorpresa e incredulidad, claramente no esperaban verme, y mucho menos en una galería de arte presentando una exposición exitosa. Por sus expresiones atónitas me di cuenta de que Mateo nunca les había dicho que había comenzado a dibujar de nuevo tan seriamente. Ciertamente no tenían idea de que la cuenta de arte cada vez más popular Florarenacida_art, la que recibía atención tanto de los círculos artísticos como de las redes sociales, era yo. «Mamá, te ves más joven que hace 2 años», dijo Lucas acercándose con los ojos muy abiertos. «¿Llevas dibujando todo este tiempo? ¿Por qué no nos lo dijiste?» «Abuela, esto es increíble, eres mejor que los artistas que vemos en los libros del colegio», dijo Nico emocionado. «Abuelita, creo que quiero ser como tú cuando crezca, dibujar flores tan bonitas», añadió Valentina sonriéndome. Solo sonreí suavemente sin decir mucho. Lucas y Camila parecían cansados, agotados. Había oído que se habían divorciado el año anterior y por la forma en que me miraban ahora, podía ver las preguntas que flotaban en sus ojos, cosas que querían decir, historias que tal vez querían reescribir, pero no iba a darles esa oportunidad. Tenía otros invitados a los que dar la bienvenida. Elena ya se acercaba con un grupo de sus colegas del hospital donde ahora trabajaba, sonriendo alegremente y saludando desde el otro lado de la galería. Mientras me alejaba, Mateo se acercó de nuevo y dijo en voz baja:
Antes tenía la esperanza de que tal vez algún día volverías, pero ahora lo entiendo, has avanzado demasiado. Ya no hay vuelta atrás para nosotros. Me reí plena y libremente. Tienes razón, dije, porque esta es la vida que por fin me pertenece. Las mareas de la vida van y vienen, quizás nos volvamos a cruzar algún día, pero cuando lo hagamos, solo seremos viejos conocidos, nada más.